Alejandro Torres era un hombre acostumbrado a mirar el mundo desde lo alto de sus oficinas en Monterrey. Con apenas 40 años, había construido un imperio en la industria de la construcción y era dueño de varios edificios que brillaban con su apellido grabado en placas doradas. Para todos era un ejemplo de éxito. Para él, cada noche se reducía a un silencio pesado que ni los lujos ni los viajes podían llenar. El viento cálido del norte soplaba contra las ventanas de su penthouse mientras pensaba en la invitación que había recibido esa mañana. Una tarjeta elegante, escrita con caligrafía perfecta, lo llamaba a asistir a la fiesta de compromiso de Camila Estrada, la mujer que alguna vez fue el amor de su vida. Camila, la que conoció en la universidad, con quien había soñado un futuro, ahora celebraba con otro hombre en un salón de Polanco, en la Ciudad de México. Alejandro se recostó en su sillón de piel, girando la tarjeta entre sus dedos. El orgullo lo empujaba a asistir, pero la herida de su corazón le recordaba lo doloroso que sería. No quería llegar solo, como un espectador resignado de su propia derrota. Tampoco deseaba aparecer con alguna modelo de sociedad, de esas que siempre lo acompañaban y desaparecían con la misma rapidez. Esta vez, algo dentro de él le exigía hacer algo diferente, un acto que lo liberara de la imagen controlada que siempre proyectaba. Mientras conducía por las avenidas de Monterrey, su mirada se detuvo en una escena cotidiana. Una joven limpiaba los vidrios de los autos detenidos en el semáforo. No tenía más de 25 años, el cabello oscuro recogido con un listón desgastado, los ojos firmes pese al cansancio. Movía sus manos con rapidez y ofrecía dulces a quienes apenas la miraban. Alejandro bajó el cristal de su camioneta, no tanto para recibir el servicio como para observarla. Había en ella una dignidad silenciosa que lo intrigó. En ese instante, una idea descabellada germinó en su mente. ¿Y si ella fuera su acompañante a la fiesta? No para burlarse de nadie, sino para mostrarse a sí mismo que podía romper con las máscaras sociales. Invitar a una mujer de la calle, alguien auténtico, sería un gesto radical contra el vacío de apariencias en el que vivía. Su corazón latió con fuerza, dividido entre la razón y la osadía. Sonrió con un dejo de nerviosismo, como quien está a punto de cometer una locura necesaria. Por primera vez en mucho tiempo, sintió curiosidad verdadera, no por un negocio o una estrategia, sino por una persona común. Querido espectador, esta historia apenas comienza. Te invito a quedarte conmigo, a descubrir cómo un millonario y una mujer que lucha cada día en las calles se cruzan en un camino inesperado que cambiará sus vidas. Y antes de seguir, suscríbete al canal para no perderte ninguna parte de este relato que promete emociones, giros y una enseñanza profunda. Alejandro respiró hondo. Sabía que en pocos días tendría que enfrentar a Camila, su pasado y la sociedad que lo observaba con lupa. Pero también intuía que aquella joven de mirada intensa podría ser la llave para derrumbar los muros que él mismo había construido. El destino le ofrecía una oportunidad singular y aunque no entendía del todo por qué, estaba dispuesto a tomarla. La ciudad rugía a su alrededor con el ruido de claxones, vendedores ambulantes y luces de neón. Alejandro aceleró, decidido a regresar al mismo cruce al día siguiente. Había algo en esa mujer que lo llamaba con fuerza, como un desafío imposible de ignorar. Así, sin planearlo, comenzó una historia que nadie habría imaginado. Un millonario y una desconocida del asfalto, unidos por un pacto inesperado que los llevaría a enfrentar prejuicios, heridas y revelaciones. Y en ese cruce de avenidas, entre el lujo y la necesidad, Alejandro Torres encontró la chispa que marcaría el inicio de su transformación. Mariana López estaba acostumbrada a que el sol la despertara más temprano que a los demás. Dormía en una azotea improvisada, bajo un techo de láminas oxidadas, y cada mañana bajaba las escaleras de concreto con una caja de dulces en la mano. Caminaba hasta la avenida Eugenio Garza Sada, donde los autos nunca dejaban de pasar, y ahí comenzaba su rutina, ofrecer chicles y limpiar vidrios. No era una vida fácil, pero la había convertido en una mujer firme,
con la frente en alto pese a las miradas indiferentes. Ese día en particular, mientras el calor subía desde el pavimento, volvió a ver la camioneta negra que ya había pasado por ahí varias veces. Recordaba al conductor, un hombre trajeado, de rostro serio, que parecía pertenecer a otro mundo. No esperaba nada de él, como no esperaba nada de casi nadie. Sin embargo, al detenerse el semáforo, el vidrio descendió y ella se encontró frente a sus ojos. «¿Cómo te llamas?», preguntó él con voz grave pero calmada. Mariana lo miró con desconfianza. Estaba acostumbrada a las preguntas curiosas, muchas veces cargadas de lástima o burla. «Mariana», respondió con sequedad, mientras ofrecía un paquete de chicles. El hombre la observó con detenimiento, sin comprar nada, como si buscara algo más allá de lo evidente. «Mariana, tengo una propuesta que puede parecerte extraña», dijo al fin. «Necesito que me acompañes a un evento en la Ciudad de México». Ella soltó una risa incrédula, pensando que se trataba de una broma cruel. «¿Y por qué yo? ¿No tiene a alguien de su mundo para eso?». Alejandro sostuvo la mirada sin titubear. «Precisamente por eso. Estoy cansado de lo que llaman mi mundo. Quiero que me acompañes tú. No se trata de nada indebido ni peligroso. Solo necesito tu compañía». Mariana frunció el ceño, dudando. Había escuchado historias de personas que ofrecían trabajos con intenciones oscuras y no pensaba dejarse engañar. «Mire, señor, yo no soy de esas que se prestan a lo que usted se imagina». «No me imagino nada», replicó Alejandro con firmeza. «Te hablo con respeto. Pagaré tu tiempo, cubriré tus gastos, pero no te pido nada más que tu presencia». Mariana guardó silencio. El ruido de los claxones y los vendedores ambulantes llenaba el aire, pero en su mente solo resonaban aquellas palabras. Era absurdo, casi ridículo, pero la seriedad en los ojos del hombre no le dejaba espacio para la burla. «¿Y qué gana usted llevándome?», preguntó finalmente. «Gano sinceridad», respondió Alejandro. «Gano la posibilidad de no vivir rodeado de máscaras, al menos por una noche». Mariana lo miró con incredulidad, pero también con una chispa de curiosidad. No era común que alguien como él hablara así, y menos con alguien como ella. «Déjeme pensarlo», murmuró, bajando la vista. Alejandro asintió, respetando la pausa. «Mañana a la misma hora, en este mismo lugar. Si dices que sí, empezaremos los preparativos. Si no, lo entenderé». El semáforo cambió, y la camioneta se alejó entre el tráfico. Mariana se quedó de pie con el paquete de chicles aún en la mano, como si el mundo hubiera dado un giro inesperado. Esa noche, acostada bajo su techo improvisado, pensó en la propuesta. Tenía miedo de ser usada, de ser ridiculizada, de perder lo poco que había construido. Pero también sentía una extraña esperanza, como si esa oportunidad pudiera abrirle una ventana hacia algo diferente. No sabía si aceptar sería un error o un acierto, pero la decisión ya empezaba a gestarse en lo profundo de su corazón. En Monterrey, Alejandro también pasaba la noche en vela. Había dado un paso impulsivo, movido por una corazonada que no podía explicar. Esperaba que Mariana aceptara, aunque sabía que eso significaría desafiar no solo a los demás, sino a sí mismo. El reloj avanzaba implacable hacia el día siguiente, cuando la respuesta de Mariana definiría el rumbo de ambos. El sol caía con fuerza sobre Monterrey, cuando Alejandro llegó de nuevo al cruce donde Mariana trabajaba. Ella lo esperaba, apoyada contra un poste, con su caja de dulces a un lado y el ceño fruncido de quien ha pasado la noche pensando demasiado. «¿Ya decidiste?», preguntó él, bajando el vidrio de su camioneta. Mariana respiró hondo, como si con esa inhalación se llevara todos sus miedos. «Voy a aceptar», dijo finalmente, «pero con una condición. Usted me respeta». Alejandro sonrió con un gesto sincero. «Eso es lo único que prometo sin necesidad de condiciones». Minutos después, ella subió al asiento del copiloto, incómoda entre los asientos de piel y el aroma a cuero nuevo. Mientras avanzaban hacia San Pedro Garza García, Mariana se preguntaba qué estaba haciendo.
Nunca había pisado un lugar como el que estaba por conocer. Llegaron a una boutique de lujo, donde los ventanales reflejaban el sol y las vitrinas exhibían vestidos que costaban lo que ella no ganaría en meses. Alejandro bajó primero, extendiéndole la mano, pero Mariana dudó en tomarla. ¿De verdad quiere que entre ahí?, susurró con voz baja. Claro, respondió él con naturalidad. Eres mi invitada. Adentro, el aire acondicionado era frío y el aroma a perfume llenaba el ambiente. Las vendedoras, al verla, tardaron un segundo en disimular la sorpresa. Una de ellas se acercó a Alejandro con una sonrisa ensayada. «Señor Torres, un placer tenerlo aquí. ¿Busca algo especial?» «Un vestido para Mariana», dijo él señalándola con orgullo. «Ella es la razón de nuestra visita». Mariana sintió el peso de esas miradas que la desnudaban de pies a cabeza, evaluando cada detalle de su ropa gastada y sus sandalias baratas. Sus mejillas ardieron, pero mantuvo la frente en alto. «No sé si voy a encajar en nada de esto», murmuró mientras seguía a la vendedora. Alejandro se inclinó hacia ella. «No se trata de encajar, Mariana. Se trata de que te sientas cómoda, de que seas tú misma». Ella no respondió, pero sus ojos brillaron con un matiz de duda y al mismo tiempo de curiosidad. Durante más de una hora, Mariana se probó vestidos. Al principio se movía con torpeza, mirando el espejo con desconfianza, como si la mujer reflejada no fuera ella. Alejandro la observaba desde un sillón, sorprendido por cómo cada prenda revelaba una fuerza distinta en su presencia. «Ese azul te queda increíble», comentó en un momento al verla salir del probador. Mariana rodó los ojos intentando ocultar una sonrisa. «Usted dice eso porque quiere que me sienta bien». «Lo digo porque es verdad», contestó él, sin apartar la mirada. En medio de risas nerviosas y silencios pesados, Mariana comenzó a soltar la rigidez. Descubrió que podía caminar con seguridad incluso en un vestido de seda, y aunque sabía que no pertenecía a ese mundo, también comprendió que no debía avergonzarse de lo que era. Cuando al fin eligieron el vestido, Alejandro pidió que lo envolvieran. Mariana quiso protestar al escuchar el precio, pero él levantó la mano. «Es un regalo. No me lo discutas». Ella lo miró con seriedad. «No quiero ser un adorno para que se luzca». Alejandro sostuvo la mirada, firme. «No eres un adorno. Eres la persona que elegí para estar conmigo en algo importante. Eso tiene valor». Las palabras la dejaron en silencio. Caminó detrás de él, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Tal vez estaba cruzando un límite, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante. Afuera, el sol comenzaba a bajar tiñendo el cielo de naranja. Alejandro abrió la puerta de la camioneta y la invitó a subir. Ambos sabían que lo que estaba por venir sería aún más desafiante que comprar un vestido. Era apenas el inicio de un camino donde dos mundos tan distintos tendrían que aprender a caminar juntos. El día siguiente amaneció con un aire fresco en Monterrey, aunque en el corazón de Mariana la sensación era más de tormenta. Había pasado la noche inquieta, dándole vueltas a la idea de acompañar a Alejandro a esa fiesta en la Ciudad de México. No entendía por qué aceptó, y sin embargo sentía que retroceder ya no era posible. Alejandro la recogió temprano, esta vez sin trajes ni formalidades. Vestía una guayabera clara y un pantalón sencillo. Quiso dar un mensaje. Estar con ella no requería de apariencias, solo de confianza. «Hoy vamos a prepararnos para la fiesta», le dijo mientras encendía el motor. «No es solo cuestión de ropa, quiero que te sientas segura». Mariana lo miró de reojo. «Segura no sé si me voy a sentir, pero intentaré no salir corriendo», respondió con una media sonrisa. Él rió suavemente, aliviado por ver un destello de humor en medio de tanta tensión. La primera parada fue una peluquería reconocida en San Pedro. Mariana entró con el cuerpo rígido, consciente de cada mirada que se posaba en ella. Las estilistas se acercaron con profesionalismo, pero con cierta curiosidad evidente. Alejandro, al notar la incomodidad de Mariana, se inclinó y le susurró: «Esto no es para cambiar quién eres, es solo para resaltar lo que ya tienes». Mariana dudó.
pero aceptó sentarse en la silla. El agua tibia en su cabello, el aroma del champú y las manos hábiles que lo desenredaban le provocaron una mezcla de vergüenza y alivio. Nunca había tenido un trato así. Mientras tanto, Alejandro esperaba leyendo correos en su celular, aunque sus ojos volvían una y otra vez a la figura de Mariana reflejada en los espejos. Veía cómo poco a poco su expresión se suavizaba, como si la joven que siempre caminaba en alerta pudiera descansar al menos por un instante. Cuando terminó el arreglo, Mariana apenas se reconoció. El cabello suelto, liso y brillante, caía sobre sus hombros. Alejandro sonrió con satisfacción. «Ahora sí», dijo. «Pareces lista para conquistar cualquier salón». Ella se sonrojó, bajando la mirada. «No sé si ese es mi papel. Tu papel es ser tú misma», replicó él. «Lo demás vendrá solo». Después pasaron por una tienda de zapatos y accesorios. Mariana protestó varias veces por los precios, pero Alejandro le recordaba que nada de eso era una deuda. Cada vez que se miraba en un espejo, ella veía no solo a una joven vestida con elegancia, sino también a la niña que alguna vez soñó con estudiar, con bailar en fiestas a las que nunca fue invitada. En el trayecto de regreso, la conversación se volvió más íntima. «¿Siempre viviste en Monterrey?», preguntó Alejandro. «Desde que era niña. Perdí a mis papás cuando tenía 15 años». «Desde entonces me tocó buscarme la vida», respondió Mariana con la voz firme, aunque sus ojos revelaban dolor. Alejandro guardó silencio unos segundos. «Debió ser muy duro». «Lo fue, pero también aprendí que uno se hace fuerte cuando no hay otra opción», añadió ella mirando por la ventana. Él la observó admirando esa resiliencia que tanto le faltaba a su propio mundo. «¿Y qué sueñas para ti?», insistió. Mariana se encogió de hombros. «No sé. A veces pienso que soñar es un lujo, pero siempre quise estudiar enfermería, ayudar a la gente, aunque eso parece lejano». Alejandro sintió un nudo en la garganta. La sinceridad de Mariana lo golpeaba más fuerte que cualquier discurso empresarial. La tarde caía sobre Monterrey cuando la dejó en su barrio, asegurándole que pronto emprenderían el viaje a la Ciudad de México. Mariana caminó hacia su azotea con el vestido cuidadosamente guardado, mientras su mente oscilaba entre el miedo y una emoción que nunca había experimentado. Y Alejandro, conduciendo de vuelta a su penthouse, comprendió que lo que estaba en juego no era solo enfrentar a Camila, sino enfrentarse a sí mismo. El amanecer en Monterrey trajo un aire distinto para Mariana. Había dormido poco, con el vestido colgado en un rincón y la mente llena de dudas. Aún así, cuando Alejandro la recogió, se subió a la camioneta con la determinación de quien ya había dado un paso del que no podía regresar. El trayecto hacia el aeropuerto privado fue silencioso al principio. Mariana miraba las calles que conocía de memoria, sabiendo que pronto se alejaría de ellas por primera vez en mucho tiempo. Alejandro, atento al volante, respetó ese silencio hasta que decidió romperlo. «¿Alguna vez has viajado en avión?», preguntó. Mariana soltó una risa nerviosa. «Ni siquiera he entrado a un aeropuerto. Lo más cerca que estuve fue mirar cómo despegaban los aviones desde la azotea de donde vivo». Alejandro la miró con un gesto serio, pero cálido. «Entonces, será tu primera vez. Te prometo que estarás bien». Al llegar al hangar, Mariana abrió los ojos de par en par. El jet privado brillaba bajo el sol matutino. No supo si sentir asombro o incomodidad. «¿Y todo eso es suyo?», preguntó incrédula. «Más que mío, es una herramienta de trabajo», contestó Alejandro. «Pero hoy no es para negocios, hoy es para nosotros». Subieron al avión. Mariana se hundió en los asientos de piel clara, acariciando con timidez los apoyabrazos. El interior parecía sacado de una película. Alejandro observó su reacción con una mezcla de ternura y respeto. «¿Estás nerviosa?», preguntó. «Un poco», admitió ella. «Es que esto no es mi mundo». «Eso no importa», replicó Alejandro. «Lo único que importa es cómo lo vivas tú». El motor rugió, y en minutos el avión se elevó sobre Monterrey.
Mariana pegó la frente a la ventanilla, mirando cómo la ciudad se hacía pequeña, hasta que solo quedaron nubes y un cielo azul intenso. «Es increíble», susurró. «Todo se ve tan distinto desde aquí arriba». Alejandro sonrió. «A veces necesitamos cambiar de altura para ver las cosas con claridad». Durante el vuelo compartieron más de lo que hubieran imaginado. Mariana habló de las noches en que el frío le calaba los huesos, de los días que pasaba corriendo entre carros y de cómo aprendió a no confiar fácilmente en nadie. Alejandro, en cambio, confesó que detrás de su éxito se escondía una vida marcada por soledad y un vacío que ni las mansiones ni los lujos lograban llenar. «La gente cree que tener dinero es tenerlo todo», dijo Alejandro mirando su vaso de agua. «Pero la verdad es que uno puede estar rodeado de gente y sentirse más solo que nunca». Mariana lo escuchaba con atención, sorprendida por la honestidad en sus palabras. «Entonces usted y yo no somos tan distintos», respondió. «Solo que yo estoy sola en la calle y usted en una torre de cristal». Alejandro la miró fijamente. «Tienes razón. Y quizá por eso te elegí». Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de un significado que ninguno se atrevió a profundizar. El resto del vuelo se llenó de conversaciones ligeras, de risas nerviosas y silencios cómodos. Cuando el avión comenzó a descender sobre la Ciudad de México, Mariana sintió un cosquilleo en el estómago. La inmensidad de la capital, con sus avenidas interminables y edificios que parecían no tener fin, la impresionó. Alejandro notó su asombro. «Bienvenida a la ciudad que nunca duerme», dijo. «Aquí empieza lo verdaderamente complicado». Mariana tragó saliva, consciente de que lo que venía no sería fácil. Sin embargo, una chispa de emoción se encendió en ella. Quizá por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a enfrentar el reto. El avión aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México bajo un cielo gris, típico de la capital. El aire húmedo y cargado de smog golpeó a Mariana apenas bajó las escalerillas. Alejandro, acostumbrado a esos contrastes, no mostró reacción, pero observaba con atención cada gesto de ella. «¿Todo bien?», preguntó mientras caminaban hacia la camioneta que los esperaba. «Sí, solo que nunca vi una ciudad tan grande. Parece que no tiene fin», respondió Mariana con los ojos muy abiertos. El camino desde el aeropuerto hacia Polanco fue un desfile de contrastes. Pasaron por avenidas atiborradas de tráfico, puestos callejeros, edificios modernos y colonias antiguas. Mariana pegaba la frente a la ventana como una niña que descubre un mundo nuevo. «Es como ver muchos mundos en uno solo», comentó. «Allá una señora vendiendo tamales y aquí un edificio de cristal». Alejandro asintió. «Eso es la Ciudad de México. Te hace sentir pequeño, pero también te enseña que todo puede convivir». Cuando finalmente llegaron a Polanco, Mariana se quedó sin palabras. Las calles arboladas, las boutiques de marcas internacionales, los restaurantes con terrazas iluminadas, todo parecía sacado de una postal lejana. «¿De verdad vamos a quedarnos aquí?», preguntó incrédula al ver el hotel de 5 estrellas donde se detuvo la camioneta. «Claro», respondió Alejandro con naturalidad. «Aquí es donde siempre me hospedo». Un botones abrió la puerta del vehículo y Mariana bajó con torpeza, sujetando la bolsa donde guardaba su vestido. Sentía las miradas de empleados y huéspedes que se cruzaban en el lobby. No hacían comentarios, pero el juicio estaba en sus ojos. «No me gusta cómo me miran», susurró. Alejandro se inclinó hacia ella. «Déjalos mirar. Lo que importa es que yo te elegí para estar aquí conmigo». La frase le dio un extraño impulso. Caminó con la barbilla erguida aunque por dentro temblaba. El mármol brillante del suelo, las lámparas de cristal y el aroma a flores frescas le resultaban ajenos, casi intimidantes. En el ascensor, Mariana rompió el silencio. «Usted se ve tan tranquilo, es como si todo esto fuera normal». «Porque lo ha sido durante años», contestó Alejandro. «Pero hoy lo veo distinto, porque estás tú». Mariana bajó la mirada sin saber qué responder. Había algo en la sinceridad de ese hombre que desarmaba sus defensas.
Al llegar a la suite, la sorpresa fue mayor. La vista hacia el bosque de Chapultepec era imponente, con el castillo recortado en la distancia. Mariana se acercó a la ventana, maravillada. «Parece una pintura. ¿Usted se acostumbra a ver algo así todos los días?» Alejandro negó con la cabeza. Uno nunca debería acostumbrarse a la belleza. El problema es que a veces dejamos de verla. El silencio se extendió por unos segundos. Mariana recorrió la habitación con pasos tímidos, tocando las superficies con cuidado, como si temiera romper algo. «Siento que no pertenezco aquí», admitió en voz baja. «Mariana, pertenecer no tiene que ver con el dinero ni con los lujos. Tiene que ver con la dignidad, y de eso tú tienes de sobra». Las palabras la sorprendieron. No estaba acostumbrada a que alguien viera valor en ella, más allá de un billete o una transacción. Se sentaron a cenar en el restaurante del hotel. Los meseros los atendían con cortesía impecable, aunque Mariana percibía la curiosidad disfrazada en cada gesto. Ella, insegura frente al menú, murmuró: «Nunca comí nada de esto». Alejandro sonrió. «Entonces elige lo que más te llame la atención. Y si no te gusta, pedimos otra cosa, no pasa nada». Mariana dudó, pero terminó pidiendo algo sencillo. Mientras esperaban, observó a su alrededor. Hombres de negocios hablando de contratos, parejas elegantes brindando con vino. Por primera vez en su vida, estaba sentada en un lugar que antes solo había visto en revistas o en las pantallas encendidas de los restaurantes de paso. Y aunque la inseguridad la perseguía, había también un orgullo nuevo creciendo dentro de ella. El de estar ahí no como una sombra, sino como alguien que comenzaba a escribir su propia historia. La tarde siguiente, Alejandro llevó a Mariana a una cena previa a la fiesta. Era un encuentro más íntimo, organizado por un socio cercano en una terraza de Polanco. El ambiente estaba adornado con luces cálidas, música de fondo y copas que tintineaban entre risas superficiales. Mariana, vestida con el traje que habían elegido en Monterrey, caminaba a su lado con paso inseguro. Cada mirada que recibía era una mezcla de sorpresa y juicio, aunque disimulada con sonrisas educadas. Alejandro notaba el peso de ese ambiente sobre ella y la sostuvo del brazo con firmeza, como diciendo sin palabras: «No estás sola». «Alejandro, qué gusto verte», exclamó un hombre de cabello canoso, estrechándole la mano. «¿Y quién es esta encantadora compañía?». Alejandro respondió con orgullo: «Ella es Mariana, una persona muy especial para mí». Los presentes arquearon las cejas apenas por un instante antes de recomponer sus expresiones. Una mujer de vestido rojo se inclinó hacia Mariana, fingiendo interés. «¿Y a qué te dedicas, querida?». Mariana tragó saliva. Dudó un segundo, pero se obligó a responder con honestidad: «Vendo dulces en la calle y a veces limpio vidrios en los semáforos». El silencio que siguió fue tan fuerte como un trueno. Algunos intentaron ocultar la incomodidad con risitas tensas. La mujer del vestido rojo sonrió con un dejo de ironía. «¡Qué auténtico!». Alzó la copa de vino como si brindara. Alejandro frunció el ceño. «Es más auténtico que muchos de los negocios que se cierran aquí», dijo con voz firme. La frase dejó a todos callados por un instante. Mariana sintió que la sangre le subía al rostro, pero también un orgullo extraño. Alguien la estaba defendiendo sin vergüenza. Otro hombre intervino, intentando suavizar la tensión. «Lo importante es que tengas aspiraciones. Seguro Alejandro podrá ayudarte a encaminarte, ¿no?». Mariana respiró hondo y respondió con calma: «No necesito que me encaminen. Siempre he trabajado con mis propias manos». «Claro que quiero aprender más y crecer, pero eso depende de mí, no de que alguien me regale las cosas». Su tono fue tan claro y firme que varios quedaron sin palabras. Alejandro la miró con admiración, como si en ese momento comprendiera la verdadera fuerza que había en ella. La cena continuó entre conversaciones superficiales, pero cada tanto Mariana sentía las miradas inquisitivas de algunos. En lugar de encogerse, comenzó a responder con comentarios simples pero contundentes.
Dicen que esta carne es de exportación, carísima, comentó uno de los presentes. Puede ser, dijo Mariana, pero la mejor carne que probé fue la que asamos en una azotea con mis vecinos. Lo importante no siempre es el precio, sino la compañía. Alejandro sonrió, y aunque algunos hicieron gestos de sorpresa, nadie se atrevió a contradecirla. Poco a poco, Mariana comenzó a sentirse menos como una intrusa y más como una voz distinta en medio de ese círculo. En un momento, mientras la noche avanzaba, Alejandro se inclinó hacia ella. «Estás manejando esto mucho mejor de lo que yo imaginé». Mariana lo miró con una chispa desafiante. Pensó que iba a quedarme callada. «Pensé que te sentirías intimidada». Ella sonrió. «Sí lo estoy. Pero también sé que si vine aquí es porque tengo derecho a estar». Esas palabras resonaron en Alejandro como una verdad que no había considerado. Él mismo, rodeado de lujos toda su vida, nunca había pensado en el derecho de pertenecer. Al finalizar la velada, mientras caminaban hacia la camioneta, Mariana dejó escapar un suspiro largo. Fue agotador, pero creo que sobreviví. Alejandro la miró con una mezcla de ternura y respeto. No solo sobreviviste, Mariana, dejaste huella. Ella bajó la mirada, conteniendo una sonrisa que se mezclaba con incredulidad. Nunca imaginó que alguien como él pudiera reconocer algo así en alguien como ella. La ciudad brillaba con luces nocturnas y en el aire quedaba flotando la certeza de que esa apenas había sido la primera prueba. Lo más difícil aún estaba por llegar. La noche de la fiesta llegó envuelta en un aire de expectación. El salón de eventos en Polanco se iluminaba como un palacio moderno, con lámparas de cristal que derramaban destellos dorados sobre las paredes altas y mesas decoradas con flores frescas. Mariana, con el vestido azul que habían elegido en Monterrey, bajó del coche al lado de Alejandro. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. «Respira», le susurró Alejandro al ofrecerle el brazo. «Estás conmigo». Ella asintió, aunque sus piernas parecían de papel. Cada paso hacia la entrada era acompañado por las miradas de invitados que se giraban con curiosidad. Alejandro, en cambio, avanzaba con serenidad, como si el peso de esas miradas no existiera. Dentro del salón, la música en vivo llenaba el ambiente. Meseros se movían con bandejas repletas de copas de vino espumoso, mientras un murmullo constante recorría la multitud elegante. Era evidente que todos habían notado la llegada de Alejandro, y la atención se posaba también en Mariana, cuya presencia rompía la armonía artificial del lugar. «Todos te conocen aquí», murmuró Mariana, inclinándose hacia él. «La mayoría. Y por eso no les sorprenderá que venga acompañado. Lo que sí les sorprenderá es con quién», respondió con una media sonrisa. Mariana se sonrojó, no por coquetería, sino por la certeza de estar bajo un escrutinio silencioso. De pronto, un movimiento en la multitud llamó la atención de Alejandro. Era Camila Estrada. Su exnovia avanzaba con paso firme, luciendo un vestido de diseño que resaltaba su figura. A su lado, un hombre de porte extranjero la acompañaba con gesto orgulloso. Los ojos de Camila se encontraron con los de Alejandro y un brillo calculado cruzó por su mirada. Se acercó, rodeada por un pequeño séquito de curiosos. «Alejandro», dijo con voz suave, aunque cargada de intención, «qué sorpresa verte aquí». «La invitación venía de ti», respondió él con calma. «No podía faltar». Camila bajó la vista hacia Mariana, examinándola de arriba abajo sin disimulo. Su sonrisa se curvó apenas. «Y veo que traes compañía». Mariana sostuvo la mirada, insegura pero determinada. Alejandro no dejó que la tensión se extendiera. «Sí. Ella es Mariana. Estoy orgulloso de que me acompañe». El comentario dejó a varios mudos. Camila arqueó una ceja, pero antes de responder fue interrumpida por otros invitados que murmuraban entre sí. La presencia de Mariana se había convertido en el centro de atención. Mariana sintió un nudo en la garganta. Quiso esconderse, pero Alejandro la llevó hacia el interior del salón.
presentándola con naturalidad a diferentes conocidos. «Él es Rodrigo, un viejo socio de negocios», dijo Alejandro en una de las presentaciones. Rodrigo extendió la mano con amabilidad fingida. «Un placer, Mariana. Seguro esta noche será inolvidable para ti». Ella lo estrechó con firmeza. «Lo será para todos, supongo». Alejandro la miró de reojo, sorprendido por su respuesta directa. Mariana, a pesar del miedo, se negaba a mostrarse débil. Mientras la fiesta avanzaba, la música subía de tono y las luces se volvían más cálidas. Sin embargo, Mariana sentía que cada palabra, cada gesto suyo, era evaluado con lupa. Aún así, mantenía la cabeza erguida, recordando lo que Alejandro le había dicho. La dignidad no dependía del lujo, sino de la forma en que uno se plantaba frente al mundo. En medio de las charlas superficiales, Alejandro se inclinó hacia ella. «Lo estás haciendo muy bien. No sé si estoy actuando bien o si simplemente estoy sobreviviendo», susurró ella. «Sobrevivir ya es una victoria aquí», respondió él con una leve sonrisa. El murmullo de la sala aumentó cuando alguien comentó que Camila estaba a punto de dar unas palabras junto a su prometido. Alejandro sintió un cosquilleo de tensión. Sabía que el verdadero enfrentamiento con su pasado estaba por comenzar. Mariana, al percibir el cambio en su expresión, le apretó el brazo. «No te preocupes por ellos. Si yo puedo estar aquí, tú también puedes». Esa frase, sencilla pero poderosa, resonó en Alejandro con más fuerza que cualquier discurso, y así, entre miradas inquisitivas y sonrisas medidas, la fiesta apenas comenzaba para ambos. El murmullo en el salón se intensificó cuando Camila, con una copa de vino en la mano, se abrió paso entre los invitados hasta colocarse frente a Alejandro y Mariana. La música seguía sonando, pero parecía haberse apagado alrededor de ellos. «Alejandro», dijo Camila con una sonrisa afilada, «qué valiente eres al presentarte esta noche. Pensé que no tendrías el coraje de venir». Alejandro sostuvo su mirada con serenidad. «Nunca huyo de nada, Camila. Lo sabes bien». Camila ladeó la cabeza y sus ojos se posaron en Mariana, recorriéndola con un gesto que pretendía ser amable, pero escondía veneno. «Y tú debes ser Mariana, ¿cierto? Encantada. Qué curioso acompañante ha elegido Alejandro». Mariana sintió el peso de todas las miradas clavadas en ella, pero recordó las palabras de Alejandro. La dignidad no depende de lujos. Respiró hondo y respondió con calma. «Así es, soy Mariana. Encantada también». El prometido de Camila, un hombre alto y de acento extranjero, se limitó a estrechar la mano de Alejandro con un gesto cordial. Parecía más interesado en evitar un espectáculo que en alimentar la tensión. Camila, sin embargo, no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad. «Debo decir que me sorprende. Tú siempre tan exigente con tus compañías, y ahora apareces con alguien tan distinto». Alejandro frunció el ceño. «Distinto no significa menos». «Oh, claro que no», dijo ella con fingida dulzura. «Todos somos iguales, ¿verdad? Aunque algunos se esfuerzan más que otros en encajar». Mariana sintió cómo la sangre le hervía, pero en lugar de responder con enojo, se obligó a hablar con serenidad. «No necesito encajar en nada, señora. Estoy aquí porque Alejandro quiso que lo acompañara y acepté. No vine a demostrar nada a nadie». Un murmullo recorrió el grupo que los rodeaba. La sencillez de esas palabras había desarmado la insinuación de Camila. Alejandro miró a Mariana con una mezcla de orgullo y alivio. Camila, por su parte, tensó la mandíbula, incapaz de ocultar la molestia. «Qué interesante perspectiva. Aunque en este mundo, querida, todos estamos demostrando algo, nos guste o no». «Puede ser», respondió Mariana, «pero yo no necesito máscaras para demostrar quién soy». La frase cayó como un golpe certero. Algunos invitados desviaron la mirada, incómodos. Alejandro sonrió apenas, reconociendo la fuerza que Mariana tenía en ese momento. Camila intentó recomponerse, levantando la copa con elegancia. «Bueno, al final cada quien encuentra compañía donde puede. Brindemos por las sorpresas de la vida». Alejandro levantó su copa con gesto firme. «Brindemos, sí,
pero por la autenticidad. Los dos chocaron las copas, y aunque la sonrisa de Camila permanecía en su rostro, sus ojos reflejaban la derrota de un primer enfrentamiento perdido. Mariana, aún con el corazón acelerado, se permitió un respiro. No había imaginado poder enfrentar a alguien como Camila con tanta firmeza. No sabía de dónde había salido esa fuerza, pero estaba segura de algo. No estaba dispuesta a dejarse humillar. Después de que Camila se alejó con su prometido, Alejandro se inclinó hacia Mariana. «Estuviste increíble». «Solo dije la verdad», contestó ella, aún nerviosa. A veces la verdad es lo más valiente que se puede decir. Mariana lo miró a los ojos, tratando de descifrar si lo decía como un cumplido o como una confesión. Alejandro, por su parte, sintió que esa mujer le había mostrado un valor que ni él mismo había tenido en su relación pasada. La música volvió a llenar el aire y el salón recobró su ritmo, pero para Alejandro y Mariana nada era igual. Habían enfrentado la primera prueba juntos y lo habían hecho de pie. El resto de la noche prometía ser aún más desafiante y ambos lo sabían. La fiesta continuaba, pero después del enfrentamiento con Camila, Alejandro y Mariana se convirtieron en el centro de las conversaciones. En cada rincón del salón se escuchaban murmullos disfrazados de comentarios triviales. «¿La conoces?», preguntó una mujer a otra, señalando a Mariana con disimulo. «Dicen que trabaja en la calle. ¿Te imaginas? Alejandro siempre tan excéntrico». Mariana alcanzaba a escuchar fragmentos de esas frases, aunque fingía no hacerlo. El vestido que en Monterrey la había hecho sentirse poderosa, ahora parecía un disfraz que no podía ocultar lo que era. La inseguridad se filtraba en cada respiro. Alejandro, en cambio, observaba con frustración. Conocía bien ese mundo. Sonrisas educadas, comentarios cortantes. Pero lo que antes habría dejado pasar, ahora le resultaba insoportable. «No hagas caso», le dijo en voz baja a Mariana mientras caminaban hacia la mesa. «La mayoría de ellos ni siquiera se soporta a sí misma». «Lo intento», respondió ella con un hilo de voz. «Pero duele. Es como si no vieran a la persona, solo la etiqueta». Alejandro la miró con seriedad. «Entonces mírame a mí. Yo sí te veo». Sus palabras la reconfortaron, aunque la herida seguía abierta. En medio de la cena, un empresario se inclinó hacia Alejandro con tono burlón. «Siempre te admiré por tu gusto impecable, Torres, pero parece que esta vez decidiste experimentar». Alejandro soltó el cubierto con firmeza. «No estoy experimentando nada, González. Estoy compartiendo con alguien que tiene más valor que muchos de los que se sientan aquí». El murmullo volvió a recorrer la mesa. Mariana bajó la mirada, entre avergonzada y agradecida. Después de ese episodio salió unos minutos al jardín del salón para respirar. El aire fresco de la noche le alivió el pecho, pero también dejó salir las lágrimas que había contenido. No quería que Alejandro la viera así, pero no pudo evitarlo cuando él salió a buscarla. «¿Por qué lloras?», preguntó con suavidad. «Porque siento que no debería estar aquí», confesó. «Todo esto no es mío, Alejandro. Yo no pertenezco a este mundo». Él se acercó, bajando el tono de voz. «Tampoco es mío, aunque me haya acostumbrado. Es un teatro, Mariana. Tú eres la única auténtica aquí dentro». Ella lo miró con escepticismo. «Lo dices para consolarme». «Lo digo porque es verdad». El silencio se prolongó unos segundos, roto solo por el murmullo lejano de la música. Mariana respiró hondo y limpió sus lágrimas. «No quiero ser tu vergüenza». Alejandro negó con firmeza. «Jamás podría serlo. Al contrario, eres lo único que me da orgullo esta noche». Las palabras la desarmaron. Sintió cómo el peso de la humillación se transformaba en una fuerza extraña, una que la animaba a seguir de pie. Regresaron al salón, y aunque las miradas inquisitivas continuaban, Mariana ya no las cargaba igual. Alejandro la tomó del brazo con un gesto claro. Estaba de su lado contra quien fuera necesario. Aún así, los obstáculos internos seguían vivos. Alejandro, en el fondo, se preguntaba si su decisión había sido una osadía irresponsable.
Sabía que los rumores correrían, que los socios cuestionarían su imagen, pero al mirarla caminar a su lado, entendió que ese riesgo valía la pena. La noche avanzaba, y mientras otros brindaban y reían, Alejandro y Mariana se mantenían unidos en silencio, resistiendo. Cada palabra que los rodeaba era un reto externo, cada duda en sus mentes, un reto interno, y aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos sabían que lo más difícil aún estaba por llegar. El salón vibraba con música y conversaciones, pero Mariana se sentía aún observada, como si cada movimiento suyo fuese analizado. Alejandro permanecía a su lado, firme, aunque también percibía la hostilidad velada que emanaba de los círculos sociales. Fue entonces cuando un hombre de porte elegante, el prometido extranjero de Camila, se acercó con una sonrisa serena. «Buenas noches, Mariana», dijo en un español con acento marcado. «Me llamo Tomás. He escuchado algunos comentarios y, si me permite, quería conocerla por mí mismo». Mariana parpadeó, sorprendida por la cortesía. «Encantada, señor», respondió con voz cauta. Tomás la invitó a caminar unos pasos apartados del bullicio. Alejandro, tras asegurarse de que no había malas intenciones, permitió el intercambio, aunque con atención fija. «Debe de ser difícil estar aquí», comentó Tomás. «Yo también vine de fuera y sé lo que es sentir que uno no pertenece». Mariana sonrió con timidez. «La diferencia es que usted llegó con ventajas. Yo vine con lo opuesto y con miedo de equivocarme en cada palabra». «Tal vez, pero la valentía no se mide en dinero. Estar de pie aquí ya es una muestra de dignidad». Esas palabras la conmovieron. Por primera vez esa noche, alguien de ese círculo no hablaba con sarcasmo, sino con reconocimiento. «Yo no tengo estudios ni títulos», confesó Mariana, «pero sí tengo claro que valgo por lo que soy, no por lo que aparento». Tomás asintió con respeto. «Y créame, eso es más de lo que muchos aquí pueden decir». Mariana sintió un calor en el pecho, una fuerza que le devolvía confianza. Cuando regresaron a la mesa, un grupo de invitados la miró con abierta curiosidad. Una mujer elegante, quizá cansada de la intriga, le preguntó: «Mariana, ¿cómo es tu vida realmente?». Ella dudó un instante, pero luego decidió hablar sin reservas. «Es dura», dijo con firmeza. «Me levanto temprano para vender dulces o limpiar vidrios en los semáforos. A veces el frío cala los huesos y el hambre pesa, pero he aprendido a no rendirme, porque si no lucho yo, nadie lo hará por mí». Un silencio se apoderó del grupo. Algunos bajaron la vista, incapaces de sostenerla. Otros, incrédulos, apenas sonrieron con incomodidad. Alejandro, sin embargo, sintió un orgullo inmenso. «Eso es lo que significa tener dignidad», dijo en voz clara. «No se trata de cuánto dinero tengas, sino de la fuerza para seguir adelante». Un invitado intentó suavizar la tensión con una broma, pero Mariana lo interrumpió con calma. «No busco lástima. Solo quiero que entiendan que no todos tenemos las mismas oportunidades, pero eso no nos hace menos». La sinceridad de sus palabras tocó a más de uno. Incluso una joven que estaba cerca murmuró: «Ojalá tuviera yo esa valentía». Mariana sonrió, sorprendida de haber causado impacto. Nunca se había visto a sí misma como un ejemplo, y menos en un lugar como ese. Cuando se sentó de nuevo junto a Alejandro, él la miró con admiración abierta. «No sabes lo que acabas de hacer». «Solo conté la verdad», respondió ella. «Y a veces la verdad es la lección más poderosa». Mariana bajó la mirada, sintiendo un rubor distinto, no de vergüenza, sino de orgullo. En ese instante entendió que no importaba cuánto la juzgaran. Su voz tenía valor, y Alejandro había sido testigo de ello. La música volvió a subir, y poco a poco el ambiente se distendió. Pero en los ojos de quienes habían escuchado a Mariana ya no había simple curiosidad. Había respeto. Por primera vez en mucho tiempo, ella no se sintió una intrusa, sino alguien capaz de transformar un espacio con sus palabras. Y Alejandro, al verla así, supo que esa noche estaba aprendiendo de ella algo que el dinero nunca le había enseñado:
La orquesta cambió de ritmo, y los primeros acordes de un vals comenzaron a llenar el salón. Era el momento central de la noche. Todos esperaban que las parejas más destacadas ocuparan la pista. Camila y Thomas fueron los primeros en salir, rodeados de flashes de cámaras y aplausos. Mariana observaba la escena con un nudo en la garganta, consciente de que todos los ojos estaban puestos en ellos, pero también lista para lo que pudiera venir. Alejandro se inclinó hacia ella con una sonrisa tranquila. ¿Bailas conmigo? Mariana abrió los ojos, sorprendida. ¿Aquí? ¿Con toda esta gente mirando? Precisamente aquí, respondió él con firmeza. No vine para esconderte. Ella dudó. Su instinto le gritaba que decir que sí sería ponerse en el centro del huracán. Pero al mirar la seguridad en los ojos de Alejandro, comprendió que ese era el momento de demostrar que no tenía miedo. «Está bien», murmuró extendiendo la mano. Alejandro la condujo hasta la pista. El murmullo creció de inmediato. Algunos se inclinaban para observar mejor, otros cuchicheaban entre sí. Camila, al verlos, alzó una ceja con desdén, intensificando aún más la tensión. La música los envolvió. Alejandro tomó a Mariana con suavidad, guiándola en los pasos básicos del vals. Al principio, sus movimientos fueron torpes. No estaba acostumbrada a bailar en tacones ni bajo la mirada crítica de decenas de desconocidos. «Relájate», susurró él. «No estás bailando para ellos, sino conmigo». Mariana respiró hondo y poco a poco se dejó llevar. Los giros comenzaron a fluir con naturalidad, y lo que había empezado como inseguridad se transformó en un baile firme, elegante, cargado de complicidad. «No puedo creer que esté haciendo esto», murmuró ella entre risas nerviosas. «Créelo, estás brillando más que cualquiera aquí», contestó Alejandro sin apartar los ojos de los suyos. Las palabras la hicieron sonrojar, pero también le dieron fuerzas. En cada giro Mariana sentía que su miedo se evaporaba, sustituido por un orgullo nuevo, el de mostrarse tal cual era, sin máscaras ni artificios. Camila, desde la pista, intentó arrebatarles la atención con movimientos estudiados y sonrisas perfectas. Pero era inútil. La naturalidad de Mariana captaba la mirada de todos. Algunos invitados que al principio la habían juzgado comenzaron a aplaudir tímidamente, reconociendo la valentía de la joven que se mantenía de pie en un mundo ajeno. «¿Lo ves?», susurró Alejandro mientras la guiaba en un último giro. «No tienes que encajar. Ellos tienen que acostumbrarse a ti». Mariana sonrió con fuerza, disfrutando el momento como si fuese un triunfo personal. Cuando la música terminó, los aplausos llenaron el salón. No eran tan ruidosos como los que recibió Camila, pero tenían algo más importante: sinceridad. Mariana, con el pecho agitado, miró alrededor y por primera vez no sintió vergüenza. Había bailado en igualdad de condiciones sin esconderse. Al regresar a la mesa, Alejandro se inclinó hacia ella. «Lo hiciste increíble». «Pensé que me iba a caer», respondió ella con una risa nerviosa. «Pero al final fue como volar». «Eso pasa cuando te permites ser libre», contestó él con suavidad. Mariana se quedó en silencio, mirando la copa de agua entre sus manos. Una emoción desconocida la invadía, una mezcla de alegría, miedo y gratitud. «¿Por qué haces todo esto por mí?», preguntó de pronto con voz baja. Alejandro la miró fijamente, sin apartar los ojos de los suyos. «Porque contigo vuelvo a sentir que la vida tiene sentido». El corazón de Mariana dio un vuelco. No supo qué responder, pero en su interior supo que ese momento había cambiado algo entre ellos para siempre. La noche seguía su curso, pero ya nada sería igual. Alejandro permanecía en silencio, observando cómo Mariana charlaba con una de las invitadas más jóvenes de la fiesta. La muchacha reía con sinceridad, fascinada por la autenticidad de aquella mujer que, a pesar de no vestir como ellas todos los días, irradiaba una fuerza distinta. Para Alejandro esa imagen era un espejo de lo que había cambiado en él en tan poco tiempo. Por años había buscado validación en trajes a la medida, relojes exclusivos
y sociedades estratégicas. Había creído que la aprobación del círculo social al que pertenecía era sinónimo de éxito. Sin embargo, esa noche descubría lo contrario. Lo que de verdad lo hacía sentir orgulloso era ver a Mariana defender su dignidad sin necesidad de nada más. Alejandro tomó una copa de vino y caminó hacia la terraza, buscando aire. La vista de la ciudad iluminada se extendía hasta donde alcanzaba la mirada. Recordó los años junto a Camila, las cenas formales, los viajes programados, los gestos calculados para encajar en una vida perfecta. Pero esa perfección había sido hueca, un escaparate que escondía su vacío. ¿Por qué estás solo aquí?, preguntó la voz de Mariana a su espalda. Él sonrió levemente. Porque necesito pensar. ¿En qué?, insistió ella acercándose. Alejandro suspiró. En lo que me he convertido y en lo que quiero ser. Mariana frunció el ceño, curiosa. ¿Acaso no tienes ya todo lo que cualquiera desearía? Eso creía, respondió él. Pero me doy cuenta de que tengo edificios, cuentas bancarias y autos de lujo, y aún así me sentía vacío. Contigo me doy cuenta de que lo que busco no es admiración, sino verdad. Mariana bajó la mirada, incómoda. Yo no soy la verdad absoluta, Alejandro. Solo soy una mujer que lucha por sobrevivir. Él la miró con firmeza. Precisamente por eso, porque no finges. Porque cada palabra tuya me recuerda lo que olvidé hace años, que lo valioso no se compra. Mariana tragó saliva, sintiendo un calor en el pecho. No sé si puedo cambiar tu mundo, pero tampoco quiero convertirme en parte de un capricho. Alejandro negó con suavidad. No eres un capricho. Eres el espejo que necesitaba para darme cuenta de que he estado viviendo de manera equivocada. La sinceridad en su voz la desarmó. Durante unos segundos ninguno dijo nada. La brisa nocturna soplaba sobre la terraza, trayendo consigo el eco de la música y las risas del salón. Mariana se apoyó en la baranda y murmuró: Cuando esto termine, yo voy a volver a mi vida. No quiero que te confundas. Lo sé, admitió Alejandro. Pero aunque regreses a tu mundo y yo al mío, ya nada será igual. Porque me obligaste a abrir los ojos. Ella lo miró sorprendida, sin saber cómo responder. En su interior sentía una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que lo que él decía era cierto. Algo había cambiado. Sin embargo, también temía que esa transformación no fuera suficiente para salvar el abismo que existía entre ellos. Alejandro, por su parte, experimentaba una claridad que nunca había tenido. Comprendía que no necesitaba derrotar a Camila ni ganarse la aprobación de los demás. Lo que realmente importaba era honrar la autenticidad que había encontrado en Mariana y permitir que eso lo guiara hacia un nuevo comienzo. Un invitado se acercó a interrumpir, anunciando que pronto habría un brindis formal. Alejandro asintió, pero antes de regresar al salón tomó la mano de Mariana. Pase lo que pase allá adentro, quiero que sepas algo. Ya no soy el mismo hombre que llegó contigo esta noche. Mariana lo observó en silencio, con los ojos brillantes. No estaba segura de qué significaban esas palabras, pero sí entendía que el Alejandro que tenía delante era distinto al que había conocido en Monterrey. La fiesta seguía su curso, pero para ambos la verdadera transformación ya estaba en marcha. El reloj marcaba pasada la medianoche cuando los meseros comenzaron a servir las copas para el brindis oficial. Camila y Tomás se colocaron en el centro del salón, rodeados de invitados expectantes. Alejandro, con Mariana a su lado, observaba con una calma distinta. Ya no sentía la necesidad de competir, pero sí la determinación de mantenerse fiel a lo que había descubierto esa noche. Camila alzó su copa y comenzó a hablar con voz clara, proyectada para todos. Hoy celebro no solo mi compromiso, sino también el camino que me llevó a estar aquí. A veces la vida nos muestra quiénes merecen seguir con nosotros y quiénes se quedan en el pasado. Las palabras, aunque disfrazadas de elegancia, eran una puñalada dirigida a Alejandro. Algunos invitados giraron discretamente hacia él, esperando una reacción. Pero Alejandro no se movió, solo apretó la mano de Mariana bajo la mesa. Ella lo miró sorprendida y susurró:
¿No vas a responder? Alejandro negó con una leve sonrisa. No necesito hacerlo. El silencio también puede ser más fuerte que 1000 palabras. El brindis continuó, y mientras todos chocaban sus copas, Alejandro levantó la suya únicamente hacia Mariana. Por la verdad, dijo en voz baja. Por la dignidad, respondió ella con una chispa en los ojos. Después de ese gesto íntimo, Alejandro decidió que no tenía sentido prolongar su presencia allí. Se inclinó hacia Mariana. ¿Quieres que nos vayamos? Sí, contestó ella sin dudar. Ya hemos visto suficiente. Salieron del salón sin hacer ruido, aunque más de uno notó su partida. El aire fresco de la madrugada los recibió al cruzar la puerta, y con él una sensación de alivio. Mariana respiró profundamente, como si dejara atrás un peso que había cargado toda la noche. Fue agotador, confesó, pero también extraño. Siento que aprendí algo de mí misma. Alejandro la miró con ternura. No tienes idea de lo mucho que me enseñaste hoy. El auto los esperaba, y mientras avanzaban por las avenidas silenciosas de la ciudad, el bullicio de la fiesta quedó atrás como un recuerdo lejano. La conversación fluyó en un tono más íntimo. Alejandro, dijo Mariana después de un largo silencio, lo que vivimos hoy fue importante, pero yo no quiero que pienses que necesito quedarme en tu mundo. No estoy aquí por dinero ni por lujos. Él asintió con seriedad. Lo sé, y eso es lo que más admiro en ti. Si algún día decides quedarte a mi lado, quiero que sea por elección, no por conveniencia. Mariana lo observó, intentando descifrar hasta dónde llegaba su sinceridad. Eres distinto a lo que imaginaba, pero aún así me da miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó él suavemente. De perderme a mí misma si acepto demasiado. He luchado tanto por mantener mi dignidad que temo que se diluya en medio de cosas que no me pertenecen. Alejandro tomó aire, comprendiendo la magnitud de esas palabras. Entonces te prometo que nunca intentaré cambiar quién eres. Solo quiero estar cerca de esa fuerza que llevas dentro. Mariana apartó la mirada hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrenales. En su corazón había una mezcla de desconfianza y esperanza, pero sabía que esa noche había marcado un antes y un después. El auto se detuvo frente al hotel. Antes de bajar, Mariana se giró hacia él. Gracias por haberme elegido, aunque sigo sin entender por qué. Alejandro sonrió con una serenidad nueva. Porque necesitaba encontrarme a mí mismo, y contigo lo logré. Mariana no respondió. Solo abrió la puerta y bajó, con la certeza de que lo vivido en esa fiesta nunca se borraría de su memoria. Y mientras caminaba hacia la entrada, Alejandro supo que esa noche no había terminado en derrota ni en triunfo, sino en algo más valioso, en la libertad de haber sido auténtico frente a todos. El regreso a Monterrey fue distinto al viaje de ida. Ya no había la tensión de lo desconocido, ni el miedo de enfrentar miradas ajenas. Ahora quedaba el silencio reflexivo de quienes han pasado por una prueba y han salido transformados. Alejandro miraba por la ventanilla del avión privado, mientras Mariana dormitaba en el asiento contiguo con el vestido guardado cuidadosamente en una bolsa. Al aterrizar, el aire cálido del norte los recibió. Alejandro no volvió directo a su penthouse. Decidió llevar a Mariana primero a su barrio. El auto se detuvo frente a la azotea donde ella vivía, y por un momento ambos permanecieron en silencio. «Supongo que aquí termina nuestro trato», dijo Mariana, con una voz que intentaba sonar firme. Alejandro negó despacio. «No, Mariana, aquí comienza algo nuevo». Ella arqueó las cejas, confundida. «¿Qué quieres decir?» Alejandro tomó aire. «La fiesta me dejó claro que no quiero seguir viviendo para aparentar. Quiero invertir en algo real. Estoy pensando en crear un programa de becas y apoyo para jóvenes como tú, que sueñan con estudiar pero no tienen los medios». Mariana lo miró sorprendida. «¿De verdad harías algo así?» «¿De verdad?», contestó él con convicción. «Y quiero que seas la primera en beneficiarte». Mariana bajó la mirada conmovida. «Siempre quise estudiar enfermería.
pero nunca tuve cómo. Entonces estudia, dijo Alejandro. Yo cubriré todo lo que necesites, pero no como un favor, sino como una inversión en alguien que tiene la fuerza de cambiar su vida. Los ojos de Mariana se humedecieron. ¿Y qué esperas a cambio? Alejandro sonrió con suavidad. Nada, solo que sigas siendo tú. El silencio que siguió fue denso y cálido a la vez. Mariana respiró hondo, intentando ordenar la avalancha de emociones. Está bien, dijo finalmente. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó él. Que no me trates como a alguien que te debe algo. Quiero ganarme mi futuro con esfuerzo, aunque tú me abras la puerta. Alejandro asintió con seriedad. Hecho. Los días siguientes trajeron cambios. Alejandro reunió a su equipo y comenzó a diseñar el programa de becas. Mariana, por su parte, se inscribió en un curso preparatorio con la ilusión de poder entrar pronto a la carrera de enfermería. Cada encuentro entre ellos se llenaba de conversaciones largas, risas inesperadas y silencios que hablaban más que las palabras. Una tarde, semanas después, Alejandro la visitó en la pequeña biblioteca comunitaria donde Mariana estudiaba. La encontró concentrada, rodeada de cuadernos. Al verla, ella sonrió. Nunca pensé que estaría aquí, con un libro de anatomía en las manos. Y yo nunca pensé que encontraría sentido en algo tan simple como acompañarte en este camino, respondió él. Mariana lo miró con ternura. Tal vez lo simple es lo que siempre nos faltó. Alejandro asintió convencido. El tiempo pasaba, y aunque no sabían qué rumbo exacto tomaría su relación, ambos entendían que se necesitaban mutuamente. Alejandro había encontrado en Mariana un faro de autenticidad. Ella en él, la oportunidad de transformar su vida sin perder su esencia. Esa noche, mientras caminaban por las calles de Monterrey, Alejandro se detuvo y la miró fijamente. Mariana, gracias por haber aceptado acompañarme a esa fiesta. No tenías por qué hacerlo, pero lo hiciste, y cambiaste mi vida. Ella sonrió, con los ojos brillantes. Y tú cambiaste la mía, Alejandro. El destino de ambos quedaba abierto, pero con una certeza. Ya no eran los mismos que se encontraron en un semáforo cualquiera. Ahora compartían un lazo construido sobre dignidad, respeto y la promesa de un futuro distinto. Querido espectador, esta historia llega a su fin, pero las lecciones permanecen. La autenticidad puede más que las apariencias, y la dignidad nunca debe negociarse. Si te conmovió este relato, suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que transforman, y no olvides dar clic al video sugerido en pantalla para continuar este viaje con nosotros.